Una de las incógnitas que más inquietan a la gran mayoría de usuarios que están interesados en una Nintendo Switch 2 es cómo va a poder mover esta máquina portátil de Nintendo los últimos AAA lanzados al mercado, unos últimos AAA que teóricamente solo serían incluso algunos exclusivos de PlayStation 5, de Xbox Series, que solamente necesitamos un PC de la NASA para poder moverlo. Y bueno, yo os voy a decir una cosa, de esto no va el vídeo, pero os voy a hacer un apuntamiento, una pequeña nota al pie de página antes de pasar a la base de la que creo que va a ser, bueno, el gran truco o el gran as oculto en la manga de la propia Nintendo para poder ejecutar los grandes títulos AAA third party que vayan saliendo a partir de ahora y de los pasados que también han salido ya para PlayStation 5 y Xbox Series, incluso algunas multiplataformas que no llegaron a la versión de Nintendo Switch 1, ¿no? Y esa pequeña nota de pie de página es que esta máquina, que cuesta 420 pavos, que salió a 420 pavos de lanzamiento por parte de Valve, puede mover la gran mayoría de títulos. Ahora mismo precisamente le estaba pasando el benchmark de Monster Hunter Wilds y está cerca. Es verdad que Monster Hunter Wilds concretamente es bastante demandante y te digo, literalmente parece que no lo va a pasar dentro de esta máquina, pero claro, esa es la aguja en un pajar de grandes títulos AAA que acaban de salir al mercado y que sí que pueden mover esta máquina y que seguramente con un poquito de optimización por parte de la propia Capcom o con cierto interés en el caso de una Nintendo Switch 2, sí que se podría jugar perfectamente ese título dentro de la portátil de Nintendo Switch 2. Por poner un ejemplo, este juego estoy jugando aquí, por ejemplo, el Spider-Man 2 que acaba de salir, que solamente era exclusivo de PlayStation 5, tremendo melocotonazo, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo lo estoy jugando en una Steam Deck, ¿no? Para que entendamos un poco la referencia. O Final Fantasy VII Rebirth, que ha sido verificado incluso por la propia Valve para poder jugarlo dentro de Steam Deck. Pero claro, aquí no he venido a hablar de Steam Deck, ya sabéis que me gusta mucho hablar de Steam Deck, pero no he venido a hablar de Steam Deck, sino que he venido a hablar de lo que podría ser el gran truco, el gran as en la manga detrás de la propia Nintendo para poder ejecutar los grandes títulos de lanzamiento AAA. Fijaros, aquí siempre se ha estado hablando de que Nintendo, al estar trabajando con Nvidia supuestamente en la Nintendo Switch 2, pues va a utilizar algunas de las tecnologías de rescalado que tendría la propia Nvidia. Y claro, ha salido últimamente el DLSS 4 y un DLSS 4 de la propia Nvidia, no sabemos, obviamente, a lo mejor no va a usar DLSS 4 la Nintendo Switch 2, seguramente será algún tipo de tecnología basada en DLSS, trabajada con la propia Nintendo, adaptándola a las propias necesidades de la máquina, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece bastante interesante utilizar la referencia de DLSS 4 para poder ver hasta qué punto podemos llegar a sacar jugo y magia de un hardware que no puede tirar mucho en ciertas circunstancias, como pueden ser en un modo portátil que requeriría de mucha energía, de muchísimo calentamiento por parte de la máquina, etcétera, etcétera, y que no podría hacerse de manera portátil, al menos enchufada a un dock. Obviamente tiene elementos añadidos, pero de manera portátil no. Fijaros, quiero que veáis, esto es DLSS, esto es un vídeo, ¿vale? Que es de Random Gaming HD, que os recomiendo ver encarecidamente porque está muy guay, y aquí está enseñando The Witcher 3 utilizando, no importa especialmente la época del juego ni nada por el estilo, ¿vale? Para poder ver esta referencia. Igualmente después tengo otro con, ¿cómo se llama? Con Spider-Man 2, que es bastante más nuevo. Aquí lo que me interesa que veáis es la nitidez que llega a conseguir cuando tú estás ejecutando el juego a una resolución muy inferior, a una resolución extremadamente inferior. Aquí concretamente está ejecutando el juego a 480p, pero que con la tecnología de DLSS 4 te lo pone a 1080 y fijaros la nitidez con la que se llega a ver. Te digo, aquí en este vídeo va a ser complicado que lo puedas apreciar, pero yo te voy a ir dando algunos apuntillamientos y después te invito a que lo veas tú por tu propia cuenta, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en la diferencia entre el DLSS 4 aquí y el DLSS 4 aquí. Vamos a ver, en una pantalla pequeña encima tampoco se va a notar demasiado, pero quiero que os fijéis, mirad, esto es con el antiguo, con el DLSS 3 entiendo, ¿no? Pero bueno, esta es con la versión antigua. Aquí el palo se ve prácticamente sin definir, se pierde aquí en algunas zonas el palo. Bien, con DLSS 4, con la tecnología esta de rescalado que podría darle muchísima aire a la propia Nintendo Switch 2, o sea, estas tecnologías de rescalado le dan mucho aire a Nintendo Switch 2 para que puedan tener mucha más rendimiento, mucho más FPS y no se tenga que morir por el camino. Fijaros la diferencia del palo de aquí, que prácticamente se pierde por aquí, es verdad que tiene iluminación diferente y tal, pero fijaros por aquí que sería más o menos igual, y aquí se ve perfectamente definido, una verdadera barbaridad. Sobre todo se nota en las partes más alejadas, pero fijaros también,
Aquí en la parte del pelo de Geralt, vamos a moverlos un poco, también se ve súper mal definido aquí, aunque tampoco está tan mal, o sea, sorprende también la calidad que te daba con el antiguo DLSS. Está en Ultra Performance, por eso se está ejecutando desde 480p. Y fijaros aquí cómo está bastante bien definido teniendo en cuenta la diferencia, ¿no? Aquí el suelo, la diferencia es monumental, también tiene diferencias de iluminación, por lo tanto eso podría afectar. Pero nos vamos a ir a algo que prácticamente está igual en ambas imágenes y creo que es lo más sorprendente. Fijaros en este árbol. Os recomiendo ver el vídeo, ¿no? Porque si no va a ser complicado. Pero bueno, fijaros en este árbol. Este árbol prácticamente yo no veo la diferencia entre las diferentes ramas, yo veo ahí como una especie, no una mancha, pero una mancha medio definida, ¿no? Aquí veo un árbol perfectamente definido, veo cada una de las ramas perfectamente bien definidas, veo aquí las bifurcaciones bien puestas, las diferencias y tal, y no veo la amalgama que hay por aquí. La verdad es realmente sorprendente, para que tengáis en cuenta que, sobre todo en el modo portátil, teniendo en cuenta de que tenemos en una pantalla bastante pequeña, pues este tipo de tecnología va a poder darle un aire increíblemente extremo a la propia máquina, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo se llama? En el Indiana Jones, ¿vale? Con DLSS 4 y fijaros cómo se ve con DLSS 4 ejecutándose de 480p a una resolución mayor. Es una verdadera barbaridad lo bien que se ve, lo bien definido que se ve, teniendo en cuenta, es que fijaros, incluso aquí, por ejemplo, en este tipo de sombritas suele haber muchísimos errores. Este tipo de elementos son donde cuando son elementos muy finitos, suelen ser donde los rescalados suelen fallar un montón, porque claro, tiene muy poca información y si solamente es una línea o algo, pues muchas veces incluso se vuelven transparentes, no se ven. Eso, te digo, es algo bastante habitual. Fijaros aquí, es que incluso la sombra la estamos viendo perfectamente bien definida, siendo algo tan mínimo. O sea, es que esto me parece magia negra, literalmente, y es lo que a mí me da un poquito más de confianza de que Nintendo Switch 2 va a tener bastante aire a la hora de poder ejecutar los juegos, incluso por encima de una Steam Deck, porque a lo mejor en fuerza bruta, a lo mejor prácticamente son igual, pero solamente con esta tecnología de rescalado a la cual se está apoyando en hardware, claro, es que está jugando con muchísima ventaja, ¿no? Es que vuelvo a decir, es que fijaros, esto está en 480p. Esto antes de poneroslo me lo he puesto en pantalla grande y tal. Es más, podemos ponerlo... Uy, es que en pantalla grande se me desconfigura completamente, pero bueno, lo dicho, esto lo he estado viendo yo en pantalla grande para ver cómo va la cosa y tal, en una pantalla 1080p, porque esta es la gracia, ¿no? Y me he quedado... loquísimo, me he quedado loquísimo, porque de verdad, hombre, obviamente se nota que está rescalado, que no está específicamente lo más definido posible, pero a mí, si me dicen que eso es así, casi que a lo mejor ni me daría cuenta a priori, ¿no? Con el tiempo a lo mejor podría darme cuenta en los detalles y tal, pero que me parece una tecnología prácticamente que no tiene ningún tipo de sentido. Y fijaros aquí en el caso de Spider-Man, que a mí me parece algo bastante más loco, ¿no? Obviamente se nota que está rescalado. Obviamente esto se nota que está rescalado, ¿no? Así que, bueno, aquí está utilizando el DLSS, va a utilizar el DLSS 4, que lo ha modificado ya para ello, y después lo pone en modo Ultra Performance. Es decir, está tirando el juego a 1080p, pero haciendo el rescalado de 360p. Vamos, una barbaridad. Y el juego... es que no tiene sentido lo bien que se ve. O sea, obviamente vuelvo a decir, este sí que lo he notado, por ejemplo, bastante más cuando lo he puesto en grande, ¿no? En una pantalla de 50 pulgadas, porque quería ver cómo se veía esto en una pantalla de 50 pulgadas. Tenéis que recordar que esto está comprimido por la propia YouTube, también comprimido por la propia capturadora, o sea, que estamos hablando de muchísimos elementos de por medio que han estado empeorando la imagen realmente que se estaría viendo, ¿no? Pero incluso así, cuando tú lo ves esto en una pantalla grande, tú dices, es que esto, si a mí Nintendo Switch 2, bueno, esto enseña las configuraciones con Ray Tracing, sin Ray Tracing, pero a mí es que eso me da igual. A mí lo que más me interesa es que veáis la definición. Entonces, yo cuando veo esto y digo, es que a mí Nintendo Switch 2 me ofrece esta definición, ¿vale? Olvidemos la calidad gráfica y tal, porque el Spider-Man 2, por cierto, en bajo se ve increíblemente bien, por cierto. O sea, que tampoco... Pero si a mí me da esta definición Nintendo Switch 2, incluso en modo dock, ya no te estoy hablando, en modo portátil se podría ser mucho más agresivo a la hora de poder bajar gráficos, así te lo digo de claro, porque no se va a poder notar tanto en una pantalla tan pequeña. Pero si esto se ve así en un modo sobremesa,
pues ¿qué quieres que te diga? Este 2x1 de Nintendo a mí me parecería una verdadera barbaridad. Así que nada, simplemente quería enseñaros esto, que a muchos de vosotros a lo mejor escucháis temas de rescalado, no estáis tan puestos dentro del mundo de PC, no estáis acostumbrados a hacer este tipo de configuraciones y tal, y creéis a lo mejor que puede ser la cosa bastante peor de las que os podéis imaginar, pero estáis viendo que si consiguen la mitad... Si consiguen la mitad de lo que se consiguen con este tipo de rescalado, ya nos podemos dar un canto en los dientes. Es más, os digo una cosa, yo ahora mismo estoy jugando al Spider-Man 2 y el Spider-Man 2 lo estoy jugando entre una Asus ROG Ally X y una Steam Deck. Bueno, en Steam Deck yo estoy utilizando un sistema de rescalado que se llama FSR3, el cual, FSR 3.1 concretamente, el cual es de la propia AMD. Bien, este rescalado de AMD no se basa, no está haciéndose en base a un hardware, como teóricamente, según todo lo indica dentro de Nintendo Switch 2, sí que se va a estar aplicando este rescalado a través de hardware. Eso implica que se vería mejor cuando se utiliza hardware, y cuando no se utiliza hardware, pues teóricamente, pues se va a ver peor. Bueno, pues incluso así, el rescalado que me hace en Steam Deck, este FSR 3.1, es de locos, no tiene ningún tipo de sentido. Y la generación de fotogramas por segundo que me meto, o sea, así, los fotogramas que se va inventando también de base, también son de locos, una barbaridad. Pues imagínate tener esa hardware específico dedicado dentro de una Nintendo Switch 2 que encima te pueda permitir mejorar todo eso. Claro, yo creo que ese va a ser el gran game change de la propia Nintendo Switch 2. No que tenga que tener la potencia, que tenga una potencia más o menos de Steam Deck, puede ser más que suficiente, y meterle ese tipo de trucos, los cuales a efectos prácticos te están mejorando tanto el frame rate como la resolución de cada juego. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo, decidme en comentarios qué pensáis al respecto y nos vemos en otro. Chao.